el tiempo transcurre en esta religión rápido. En un momento y cerrar de ojos, aquel que era palero deja esta religión porque no puede con ella, ya que estas manifestaciones llegan a usted de un modo muchas veces complicado, y muchas de estas formas primitivas los paleros le temen, ya que muchos de ellos ni escuchan al espíritu, ni ven los espíritus lo que hacen, y muchos de ellos no pasan a los inquisis de Nganga. Esto en un momento determinado va a traer consecuencias, ya que uno debe comenzar, como hemos dicho en el segmento anterior, por el espiritismo, desarrollar el espíritu, hacer una coronación espiritual, que esto conlleva a que usted va a estar con sus espíritus pasando al principal de ellos y los otros que prosiguen, teniendo así que estos espíritus pasen sin formar problemas, no que quieran pasar uno primero que el otro por su materia. Los espiritistas son los verdaderos que te dicen el camino que usted va a tomar. La mayoría de los espiritistas te dicen que no coja el camino material porque estos caminos de la religión del palo mayombe y eso son caminos materializados que van a materializar a sus espíritus. Esto ya lo hemos dicho otras veces, pero lo vamos a volver a repetir. Todo palero que trabaja con una enganga, sea la enganga cristiana o no cristiana, está trabajando con espíritus oscuros. Todos los espíritus que urian menga, sangre o se hacen sacrificios animales son espíritus oscuros porque se alimentan de menga y de malafo, aguardiente o chamba, un beberaje especial que toman los vivos y los muertos para fortalecer así los trabajos de enganga. Si bien en las diferentes ceremonias que ustedes pueden ver aquí, vamos a omitir hoy los signos que están puestos, simplemente para que se den cuenta cuando una persona no explica los signos, lo que usted está viendo. Las creencias en estos rituales pueden llegar a confundir a muchas personas. Las personas, cuando pasan espíritu, pueden obsesarse y esto trae graves consecuencias, no solo a usted, sino también a las personas que viven junto a usted. Por eso, el padrino es el que lo saca a usted del obsesamiento que usted puede adquirir en base a trabajar con estas identidades o divinidades o espíritus. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la forma que nosotros vamos a trabajar y no pensar que todo lo que a nosotros nos sucede es en base a los espíritus. Muchas veces nos suceden cosas que son cosas cotidianas de la vida y no porque se nos caiga el vaso o un plato vamos a pensar que hay un espíritu oscuro que nos está perturbando. La mayoría de los paleros, muchos de ellos no saben ni cómo mandar un espíritu, no saben cómo van a construir un espíritu y el proceso que lleva para así poder arrear un espíritu que perturbe a una persona. De este modo podemos decir que las ofrendas son fundamentales en las ensaras o trabajos cuando el palero trabaja y que en muchas ocasiones los paleros entierran trabajo no solo en el cementerio o en el monte o alante de una palma, una ceiba o un árbol frondoso, sino que también entierra los trabajos en la propia enganga.
Cuando vemos que el palero trabaja con cascarilla y hace las firmas, no solo el palero logra atraer a los espíritus que se llaman por medio de las patipembas, sino también utiliza tierra y firma el trabajo con entoto, muchas veces en finda del cementerio, tierra del cementerio o tierra del monte o tierra del río, de acuerdo a los trabajos que él quiera realizar. Esto va más allá de muchos conocimientos de las personas, donde nada más usted había visto que el palero firma con cascarilla o simplemente también firma con itía carbón. Es cierto que todos estos trabajos nos llenan muchas veces de emociones diferentes, porque nos damos cuenta que la realidad es otra a la que nosotros hemos estado palpando. Nos estamos llevando más allá de los propios Congos en Tambatilanga del tiempo de la colonia, donde muchos de ellos utilizaban la empemba, arcilla o una tiza blanca, porque la cascarilla la utilizaban para otra cosa. La cascarilla verdadera es la que se pone a secar la cáscara de huevo, se machuca en un mortero hasta que se haga polvo. Muchas congas africanas pues se echaban eso en la cara o en la piel para poner fin a la cara. Claro que todas esas prácticas se han ido olvidando. Vemos cómo utiliza también la harina, con diferentes signos que vamos a omitir y no decir, ya que vamos a hacer un arreo para mandar espíritus que tienen que ver hasta con Cubayén de San Lázaro, porque utilizamos un saco de yute donde pintamos las patipembas o signos. La empemba o las empembas, las velas, ayudan al espíritu a fortificarse, ya que son espíritus oscuros y siempre las empembas los van a alimentar. Wiri yo dicen ganga, dice Kiako, dice Agüe, dice Androla, dicen Cunalombo, dice Yabaurias, dice los mundeles, dice que son, dicen cosas malas, dicen Cariajo, los mundos dicen Cariré, dicen Cariajo, dicen la Tambuame, dicen Palos, dicen mundeles, la trampa para ese hombre, que son ñarí, que tiene mucha maldad. Yo siempre fui un palero que escuché desde jovencito. Mi primer rayamiento que yo le hice a las personas se lo hice cuando yo tenía 16 años. Invité a todo el mundo. Y tengo muchísimos ahijados al cual me respetan y yo los respeto a ellos. Cuando enseñamos este tipo de trabajo, quedamos, como dice, sorprendidos de cómo el palero puede mezclar la harina, la tierra de cementerio y a la vez presentar un tratado de guindabela, sacaempeño rompecompone, donde es este palo que se van a guindar los trabajos que se le hace a cualquier persona, siempre que sean trabajos de malas artes. Yo muchas veces
he omitido formas primitivas porque creo que ustedes no están preparados para ver algo así. He tratado de exponer con sencillez y claridad los pasos a seguir cuando uno hace cualquier tipo de trabajo. Los trabajos pueden ser malos y a la vez pueden ser buenos. Cuando utilizamos un pedazo de árbol de esta forma, lo podemos llamar musí, que es un tronco del árbol. Esto tiene soga que fue traída de Cuba cuando una persona se ahorcó, ya que este fundamento lleva ese tipo de soga. Dice Marrayo parte criyumba de los yo, carajo. Dice, tú lo embobas mucho, dicen hijo. Dice, tú hablas, dicen como dicen, tú son unos sabilongos, dicen hijo. Dice, tú vas, dicen traer, dicen, muchos dicen burucutela, dicen carajo. Dice, como dice, los mundos dicen cariré. Dice, taquembunda, dicen con calunga, dicen con mamá, dice un bo, dicen con mamá, dicen kengue. Dice, Wiri y yo, dicen ganga, carajo. Dicen, Muria, dicen los mundeles, dicen carajo. El palero va aprendiendo fula, escupiendo el trabajo y así va huriendo y virando cada espíritu que es mandado en el lutete, en la huira. Es cierto que estos trabajos pueden llevar grandes conflictos a la persona que le arreen de esta manera espíritus inquisis de enganga, que muchos de ellos fueron traídos hasta el cementerio de Enfinda, de Campofinda, como se conoce. En este mundo trágico del palero, donde todo el mundo cree que sabe más que nadie y no escucha lo que hablan los mayores, simplemente van a quedar fuera de lo que es esta religión, porque no se le van a presentar los tatas, no van a presentar ni van a discutir con una persona sabilonga, porque eso se detesta en esta religión. Siempre te enseñan a que usted respete, siempre te enseñan a que usted escuche. Si usted no escucha, si usted no respeta, usted es un palero que no va a llegar a nada. Simplemente si le dieron su enganguita, esa enganguita la vas a romper, la vas a botar, porque esa enganga te va a empezar a pedir cosas y te va como a volver loco, porque vas a empezar a escuchar voces donde ella va a estar trabajando encima de ti y encima de tus familiares. Cuando usted incumple estas reglas congas, usted está en problema con esos espíritus, porque esos espíritus sí quieren y adoran a esa religión. Y ellos fueron en vida palero. Así que si usted es un engueyo y se está guiando, si usted es una persona que está inventando una enganga y haciéndose el palero y usted no es palero, usted simplemente va a tener graves consecuencias. Esos son mis consejos. Tenga cuidado de lo que hace. Yo sé que hay 20.000 que quieren hacer una enganga, que no son paleros, que están averiguando y cómo son y cómo se hace. Pero yo me quedo totalmente anonadado cuando me hablan de esta forma a mí. Bueno, salam aleikum para todos los tataitas, yay, gayos. Dice, vamos a ver quién vence batalla. Dice, yo soy, dice los tata iraca, dice de munda placa, dice yacana funda kele kuna manguaco, yacunana fulum bendime, ya aleco canacoca, solimba duramamba, dicen yaca, dicen crumba, dicen munundanga, paguindabe.